Buenas tardes, mi nombre es Dayana Zambrano, soy alumna de la Maestría de Educación Inclusiva en la Universidad de UNEMI y el día de hoy estamos con Beirut Gómez Vera, quien nos va a ayudar a recibir la capacitación de educación inclusiva sobre educar para transformar. Una práctica, una vida de un estudiante dentro del salón de clases. Buenas tardes, Beirut. Hola Diana, buenas tardes. Listo, Beirut. El día de hoy vamos a aprender un poquito, es información sobre qué herramientas podríamos utilizar dentro del salón de clases, porque como maestra solemos tener ciertos casos o dificultades, condiciones, y siempre es bueno que un maestro sea muy observador, tenga herramientas, tenga diferentes metodologías a usar, a utilizar con nuestros niños, en nuestras clases, en nuestras planificaciones, para que todos participen. Claro que de diferente manera, porque todos tienen diferentes ritmos de aprendizajes, pero que cada niño se sienta incluido y que participe dentro de nuestra clase. Voy a continuar con una presentación. Vamos a ver un pequeño video y luego te haré algunas preguntitas. Igual si tú tienes alguna pregunta, también las puedes realizar. Ahora voy a compartir la pantalla. Tú me comunicas si puedes ver. Sí, sí puedo ver, está todo claro. Listo, comenzamos la primera parte. Tú vas a ver, pertenezco a la Universidad de UNEMI, estoy haciendo una maestría en educación inclusiva. Mi profesora es Sonia Raquel Vargas Vélez y continuamos con el título principal que es Educar para transformar dentro de nuestro salón de clases. Más allá también de la vida de cada estudiante, llegar a la familia, que es el eje principal, que es de donde nace toda la educación, y nosotros poder complementarla de manera integral. Y ahora también tenemos el subtítulo de esta capacitación que es Prácticas pedagógicas para aprender con diversidad, herramientas inclusivas para el aula de hoy, puesto que como maestra Beirut sabemos que el día de hoy podemos observar más dificultades, algunos trastornos o algunos síndromes y a veces no tenemos la oportunidad de llegar a un conocimiento más allá por los limitantes que hay en la sociedad el día de hoy, ya sea por el internet o por la parte económica, pero como maestros sí nos estamos formando frecuentemente para dar lo mejor a nuestros estudiantes. El objetivo de esta capacitación es fortalecer los conocimientos y habilidades de maestros para aplicar prácticas inclusivas en el aula de clases, promoviendo una educación basada en la equidad, en la participación activa y el reconocimiento de la diversidad. Porque como te comentaba, pueden haber diferentes estilos de aprendizaje. Puede ser que a lo mejor un niño hable mucho más, el otro niño sea un poco más reservado, un niño aprenda más de manera kinestésica, otro sea más observando las imágenes, escuchando, o de pronto ya aparezca alguna dificultad en la lectoescritura o en las matemáticas o en la parte motora, en el desarrollo biológico de un niño. Y por eso es tan importante que esta inclusión se dé desde los primeros años de vida. En este caso, sé, Beirut, que tú trabajas con niños de 4 a 5 años. Vamos a ver ahora un pequeño video de inclusión. Inclusión y educación para todos sin excepción. Tú me avisas si puedes ver el video, ¿ok? ¿La congestión nasal no te deja dormir? Cuenta con Big Vaporub. Sus vapores alivian la congestión nasal. Todos somos diferentes. ¿Puedes observar toda mi pantalla? Sí, sí se puede observar, sí puedo ver. Listo. Ahora sí. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden.
Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Voy a volver a abrir la presentación. Ahora, Berchita, yo te voy a hacer a ti una pregunta que pudiste observar en el video y además que tú puedes ver dentro de tu aula, dentro del salón de clase. Voy a dejar de compartir un momento mi presentación para que nos podamos observar las dos. Listo, ahora sí. Listo. Yo pude observar en el video que nos hablaba de que existen diferentes tipos de aprendizaje, existen diferentes discapacidades específicas que muchas veces los docentes no estamos capacitados para poder atenderlas y que se necesita mucho de la ayuda tanto del Estado como de la familia para que ellas puedan también reconocer estas dificultades que los niños tienen, porque a veces muchas familias dicen, ¿sabe qué? Yo no creo que mi hijo tenga alguna discapacidad específica o tampoco están informados sobre el tema, entonces se cierran a estas ayudas que uno les quiere brindar. Entonces, dentro de mi salón de aula tengo un estudiante que también tiene dificultades en el lenguaje, no pronuncia ciertos fonemas y también un estudiante que todavía no está diagnosticado, pero se detecta como hiperactividad dentro del aula. Listo, Vir. Muchas gracias por tu aporte. Es verdad lo que tú dices, a veces es un poco complicado y delicado cuando un maestro da información a los papás, aclarando que los maestros no diagnosticamos, pero sí observamos y todas las observaciones que realizamos las llevamos a DS y después de eso sí podemos hablar con los papás, tener alguna reunión, alguna preceptoría y presentar todas las alarmas que nosotros hemos visto dentro de nuestro salón de clases. Y por eso también es muy importante esta sensibilidad que el maestro tenga al momento de hablar y cómo informar o cómo decirle las cosas al papá, porque es verdad que del otro lado muchas veces los papás pueden negarse o no aceptar alguna condición o alguna dificultad que podamos ver en su niño. Entonces, tú me comunicas que dentro de tu salón de clase puedes ver que hay un niño que se le dificulta ciertos fonemas, que no puede pronunciar de manera correcta. Claro, aclarar que de acuerdo a su edad, 4 años, que ya hay ciertos fonemas como la P, como la T, que deberían de estar incluidos, pero a lo mejor es un lenguaje que es un poco difícil de entender que
podemos observar que sí sería bueno que el niño reciba alguna terapia de lenguaje. Tú me comunicaste que el niño sí está recibiendo por ahora. Sí, ahorita está recibiendo terapias de lenguaje porque igual los padres también informaron que durante el año no hablaba nada, durante los tres primeros años no hablaba nada, ninguna palabra. Entonces comenzó a tener terapias de lenguaje y esto le ayudó a que el niño ya comience a decir palabras, a expresarse mediante el lenguaje. Y ahorita las volvió a retomar para poder seguir complementando el aprendizaje en estos fonemas. Qué bueno, y sabes que es muy bueno que también dentro del salón de clases, la interacción con los demás amiguitos, con la maestra, nuevo vocabulario, eso lo ayuda mucho. Por ejemplo, las praxias linguales que pueden realizar, los diferentes movimientos con la boca, por ejemplo, algunas de esas herramientas que podemos usar dentro de las praxias es soplar con un sorbete, soplar motitas, también hacer diferentes sonidos o vibraciones con los labios, mover la lengüita de un lado al otro, de arriba hacia abajo. También otra táctica que podemos usar dentro del salón de clases y también recomendar a los papás es poner un poquito de mermelada o de manjar arriba de los labios y que los niños pasen su lengüita como quitándose el manjar o la mermelada, porque eso va a ayudar que los niños que tengan alguna dificultad del lenguaje puedan fortalecer su lengüita y que les ayude a fijar un poquito más durante estos fonemas, además de hacer las prácticas que ya están específicas en una terapia del lenguaje. Y también me indicabas que hay otro niño que pueden observar ustedes que es ya más comportamental, ¿verdad? Su comportamiento. Sí, en este caso el estudiante es muy difícil que se mantenga en su puesto, que se concentre mientras hacemos las actividades. Él como que le gusta más kinestésico, trabajar más como que armar rompecabezas o con material concreto, más que ya concentrarse en actividades que sea de colorear o de trabajar en hojas. Entonces, eso podemos notar en el aula. Claro, ahí, bueno, sí sería bueno que después, claramente, la observación de DC también, de pronto si recomiendan alguna observación, porque puede ser que más allá del comportamiento del niño, muchas veces a lo mejor pueda tener otro diagnóstico. Podría ser también, cuando hay estos casos, mucho de la parte sensorial, la parte motriz. El cerebro demanda mucha más actividad, el niño necesita sentir estos estímulos, entonces por eso a veces demanda mucha más energía, más movimiento, a lo mejor no puede estar sentado en el mismo lugar durante 5 minutos, 7 minutos, la atención es un poco más dispersa, prefiere jugar con cosas de armar más que dibujar o pintar en una hoja, porque a veces también pasa, que no digo que está dentro del caso, pero puede pasar que nuestra atención se dispersa un poco porque tú sabes que ahora hay muchas pantallas que dan a los niños y también la rapidez de la luz, cómo hablan, los colores. Hace que después la mente del niño demande y demande más y quiera más estímulos y por lo tanto cuando ya llega al salón de clase es mucho más difícil mantener la concentración dentro de una clase. Y más allá de la concentración, las pantallas también afectan mucho al lenguaje. ¿Qué pasa? Que ahora también podemos notar en algunos niños que tienen un lenguaje robotizado. Pero esto es porque vemos muchos dibujitos animados que con el paso del tiempo han ido cambiando en la manera de expresarlos en la pantalla. Sí, entonces, bueno, pues es bueno que después de un tiempo a lo mejor si puedan tener alguna evaluación específica, tú sabes, para ayudar incluso mucho más al niño y a la familia para darle las herramientas que ellos puedan utilizar y que el niño tenga un aprendizaje significativo, integrador, que aún así, además que su cuerpito en ese momento no pueda mantenerse totalmente quieto, ver y verificar que el niño sí está aprendiendo las nociones que se están impartiendo dentro del salón de clase. Bien, Verochita, ahora sí voy a continuar un poco con la presentación. Cualquier duda o pregunta que tú tengas me la puedes realizar, ¿ya? Voy a compartir pantalla nuevamente. Listo. Sí puedes ver, ¿verdad? Sí, sí puedo ver. Ok, entonces tenemos educación inclusiva
en la educación inicial, que es justamente la edad que estamos trabajando dentro de un preescolar. Tenemos el juego como vía principal de aprendizaje. Somos maestras de inicial y sabemos la importancia que tiene el juego simbólico, el juego libre para los niños, porque ahí es donde ellos se relacionan, ahí es donde ellos comienzan a resolver problemas, dificultades, a tomar decisiones, a tener ese pensamiento crítico para saber qué hacer, qué rol yo tengo, qué rol tiene mi amigo, cómo podemos compartir, esperar los turnos y de esta manera también aprender. Porque, por ejemplo, yo tengo en mi salón de clases, puedo tener niños regulares, pero también niños con alguna discapacidad o dificultad. Dentro del juego, todos aprendemos de una manera más rápida y sencilla, sin sentirse que el niño que tenga alguna dificultad se vea como señalado, ¿verdad? Por los otros compañeritos, porque aquí también entra mucho el cuidar a mi amigo, el ayudarlo si es que tiene alguna condición. Y es mucho más fácil interiorizar cada aprendizaje porque lo estamos aprendiendo a través de los sentidos. La manipulación, la observación, el lenguaje verbal, puede ser que no solo sea con material concreto, sino que también, por ejemplo, si estamos jugando a preparar una ensalada de frutas y llega alguna clase donde cada niño lleve su frutita, también podemos probar las frutas y oler las frutas. Y de esta manera el aprendizaje se va a interiorizar mucho más. Tenemos que se da la equidad en el aula, donde todos participan según sus posibilidades. Puede ser que en algún juego, si es más físico, motor, no todos puedan correr, no todos pueden saltar en un pie, pero si yo sé que como maestra a mi niño se le dificulta la parte motriz, y no puede saltar en un solo pie, pues para él la consigna va a ser diferente y va a ser saltar en los dos pies, obviamente ayudándolo a sus músculos, a que no se lesione, por ejemplo, en la clase de psicomotricidad, que sean algunos circuitos diferentes, como gatear, como saltar, correr, escalar, ¿sí? Según las posibilidades y según la necesidad de cada estudiante. También tenemos la eliminación de barreras desde la práctica diaria, que es justamente lo que estamos mencionando. Por ejemplo, si yo tengo un salón de clases algún niño que tenga un poco de baja visión o que no puede escuchar bien, yo tengo que adecuar la planificación un poco más sensorial para mi niño que tiene un poco de baja visión. Por ejemplo, con texturas dentro de una cajita, que él vaya tocando de pronto si es alguna frutita, si es algún animalito, y que de esta manera él pueda verbalizar qué es, qué siente, ¿sí? O también que escucha con diferentes sonidos de animales o de la naturaleza o de la unidad que en ese momento estén aprendiendo de acuerdo a la necesidad del niño. Y también la importancia del lenguaje, que debe ser respetuoso y no discriminatorio con los niños y las familias. Es muy importante como maestras que nosotros dentro del salón de clases siempre mantengamos y enseñemos a los niños ese respeto que debemos tener por los demás. Sí, que el niño no se sienta señalado o totalmente diferente, pero de una mala manera, porque sabemos que cada niño es diferente, que cada niño necesita un trato diferente de acuerdo a su aprendizaje, de acuerdo a las metodologías, pero claro que los amiguitos lo van a ayudar. Por ejemplo, así es algo pequeño, como sacar puntas, ayudarlo a guardar sus cositas, ayudarlo si es que no puede, de pronto tiene alguna lesión, caminar bien, o si necesita sillas de ruedas, ayudarlo a bajar por la rampa, invitarlo a jugar en el parque, realizar algún juego que el niño, por ejemplo, que está en sillas de ruedas, no puede jugar, que sea un juego más verbal en vez de correr. Y también, como maestras, enseñar a las familias las diferentes tácticas que pueden usar dentro de la convivencia con los hermanos, dándoles herramientas a los papás y también esa seguridad que los papás deben de transmitir a los niños, porque muchas veces pasa que cuando yo tengo un hijo con alguna dificultad, no dejo que se desarrolle su autonomía por el miedo a que pase algo. Entonces, a lo mejor no permito y no doy la oportunidad a que mi hijo
puede realizar alguna actividad por él solo y el niño muchas veces pasa que se siente que no es capaz. Y también puede bajar un poco su manera de sentirse, su autoestima, pero cuando un padre le transmite seguridad a su hijo y que sí es capaz, a pesar de alguna condición, alguna dificultad que tenga, su niño se va a sentir mucho más perteneciente dentro del hogar y de la escuela y por lo tanto va a sentir esa inclusión y esa felicidad al momento de realizar las cosas por él mismo. Claro, dependiendo de hasta qué punto podemos llegar o hasta dónde la podamos realizar. Ahora vamos a ver algunas señales de dificultades de aprendizaje y desarrollo en la primera infancia que se pueden presentar. Justamente lo que tú me comentabas. Podemos tener dificultades de lenguaje y de comunicación. ¿Qué podemos ver ahora aquí? Que puede ser que tenga un niño que habla poco o usa frases muy cortas. Puede ser, sin diagnóstico, puede ser que a lo mejor tenga un lenguaje selectivo, que mi niño solo hable con cierta persona de confianza. Puede ser que, como tú nos comentabas tu caso, no pueda pronunciar todos los fonemas y como los niños ya van creciendo, ya se van dando cuenta de que mi lenguaje no es igual al de mi compañerito de al lado. Y a veces tengo ese temor a equivocarme o siento vergüenza al hablar y prefiero quedarme callado. También que puede ser que no comprenda instrucciones simples, como puedes ir al baño, nos lavamos las manos, abrimos la agenda. Entonces, aquí ya tenemos otro indicador que puede ser que a lo mejor no esté receptando totalmente ese lenguaje verbal o cómo si el niño lo escucha, pero en su cabecita, en su cerebrito, a lo mejor ese concepto no se está formando de manera correcta y por eso no comprende esa instrucción. Y ahí se habría que hacer alguna valoración, indicando al veces lo que observamos y luego con un profesional en el caso. Podemos también ver una pronunciación muy limitada, que en este caso es un poco más parecido al caso que tú nos contaste de tu niño con los fonemas, que ya debería de pronunciar a los 4 años, como la T o la P, y también pocas interacciones con otros niños. Sí, que por ejemplo, a lo mejor no es un niño que comience en juego, no es un niño que comience en una conversación. A lo mejor es un niño que necesiten que lo lleven o lo motiven hacia ese juego. Muchas veces los niños no saben cómo comenzar un juego, no saben cómo comenzar una interacción, porque dentro de casa no se lo han enseñado. A lo mejor es un niño que solo pasa con adultos, a lo mejor es un niño que no tiene la oportunidad de salir a un parque como otros. Un niño que dentro de su casa los padres tampoco les hablan todo el tiempo, que suele pasar. Niños que solo pasan en pantallas y que no reciben una comunicación con su mamá y su papá y claro, llega el momento donde van al preescolar y no se ve esa comunicación, ese lenguaje, porque no les han enseñado cómo tener este tipo de interacción. O como puede ser que a lo mejor biológicamente hay una alteración y que se deba acudir a un profesional, porque puede ser a lo mejor un caso con una gravedad diferente. ¿Listo? Nos comunica que tenemos 10 minutos más. Vamos a hacer otra reunión en un tiempo para terminar, ¿ok? Ok, Listo, sí. también tenemos dificultades de atención que le cuesta mantenerse sentado en actividades cortas. Aquí viene el otro caso que tú me mencionabas, que el niño es más kinestésico, que aprende más moviéndose, que quiere jugar con rompecabezas, que a lo mejor le cuesta mucho más la atención en una hoja, colorear, ¿sí? Entonces vemos que si el niño está aprendiendo todos los contenidos o todas las nociones, a lo mejor es un diferente estilo de aprendizaje, que también podemos utilizar otras herramientas, por ejemplo, si al niño le cuesta un poco mantenerse sentado dentro del salón de clase, porque hay algo de comportamiento ahí que se debe descartar,
podemos ver si podemos intentar dándole alguna herramienta como una motita o alguna bolita pequeña donde él la pueda tener con sus manitos, ¿sí? A veces tener objetos en las manitos y aplastarlos ayuda a mantener la atención mientras el niño está sentado y la maestra está dando la clase. Podemos probar a ver qué tal nos va, ¿sí? Por a ciertos minutos. Puede ser que no lo logremos por muchos minutos, pero sí por algunos, ¿sí? eh, o se distrae con cualquier estímulo. Sí que ahí ya vemos un poco más de atención, que para eso también podemos utilizar jueguitos de mesa, como el Jenga, podemos utilizar bingos de las diferentes nociones que estamos aprendiendo, ya sea bingos de colores, bingos de números, bingos de animalitos, bingos de figuras geométricas, para mantener esta atención de coincidencia, ¿sí? O por ejemplo, si yo tengo una imagen acá, y luego volteo otra imagen acá, que el niño recuerde dónde estaban los pares, y también podemos tener dificultades de motricidad fina o gruesa, que son problemas para agarrar crayones, agarrar la tijera de manera segura o armar torres. Y esto se da mucho en la práctica de la motricidad fina del niño, que comienza también desde muy chiquitos con la parte sensorial. Sí, podemos utilizar plastilina, esconder frijolitos y sacar los frijolitos. Si el niño tiene alguna hipotonía, que es que sus músculos están un poco débil, pues ahí también se debe acudir a un profesional, a un fisio, para que atienda al niño o un profesional que se dedique a atender estos casos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo podemos practicar más la motricidad fina? Pues podemos apretar esponjas grandes o pequeñas, de acuerdo a la edad del niño. Podemos poner liguitas en los deditos de los niños para que abran y cierren y mejorar esa prensión o el agarre del lápiz con la pinza trípode o la pincita digital. Claro, respetando cada etapa del niño. También tenemos que otra dificultad es que tropieza frecuentemente o muestra poca coordinación. Sí, que esto se da de acuerdo, es como esa propiocepción del lugar donde yo estoy, de ese estímulo que yo tengo para reaccionar si es que me voy a tropezar con algo o que tengo a mi alrededor, esa noción espacial, ¿sí? Con esa poca coordinación, porque bueno, vemos que es una dificultad. Esta sería una dificultad de la parte motora gruesa. Y si se da dentro de la parte motriz fina, es justamente lo que hablaba de la dificultad del agarre o con las partes finas que son mis dedos. ¿Hasta ahora tienes alguna pregunta o algún aporte? ¿Algo que quisieras comentar? Sí, con respecto a la última parte de dificultad de motor grueso, tenía Ujú. una niña, también una estudiante que por lo general se pasaba tropezando con ella misma, o sea, perdía el equilibrio en ocasiones y caía, así, caminaba dos, tres, cuatro pasos y en un momento se veía que se caía ella solita, como que se tropezaba con los mismos piecitos. Eso Claro. también tuve una reunión con los padres, informaron que también le hicieron valorar mediante una especialista y le comentó que, bueno, que estaba como que todavía en la edad de mejorar esa situación. Como estamos hablando de 4 años, podría mejorar esa situación, que igual no habría como que preocuparse mucho, pero sí estar atento si es que sigue sucediendo con mucha frecuencia. Entonces, ajá, ya, pero ya eso fue al inicio del año lectivo, como ahorita ya estamos casi al cierre, sí se ha visto como que la mejoría en ella de que ya no se cae, ya como que ya mantiene mejor el equilibrio y ya camina mejor. Claro, igual la práctica, imagino que en las clases también de psicomotricidad le ayuda mucho toda la parte del equilibrio, la parte de cómo caminar correctamente, los distintos patrones que les enseñan. Esas dificultades pueden aparecer desde muy pequeños y por eso es muy importante tener esta estimulación, estas observaciones y cómo podemos ayudar a los niños cuando observamos este tipo de dificultad. Voy a compartir nuevamente. Vamos a otras señales que podemos encontrar en la primera infancia, que son, por ejemplo, señales posibles de TEA, que quede claro sin diagnosticar, son algunas señales que podemos observar, que por ejemplo se puede dar un juego repetitivo, poco contacto visual,
con la persona que tengo al frente, a mi lado, poca respuesta al nombre cuando me llaman, no me giro a ver quién me está llamando, o también preferencia marcada por ciertas rutinas o por cierto juguete o por cierta canción, como una fijación, ¿sí? Eh, Hay diferentes casos, diferentes niveles. Puede ser que sea un TEA donde la persona tenga lenguaje verbal, puede ser un TEA donde la persona casi no tenga lenguaje verbal. Sí, esto ya va con una valoración, con una persona profesional que nos dé un diagnóstico después de la valoración que se llega a realizar. Obviamente primero comunicándolo al DC y después, bueno, pues lo que de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al caso, se podría ayudar con una acompañante pedagógica dentro del salón de clase para que el niño pueda tener un aprendizaje más significativo e integral, ¿no? Siempre con, además de la maestra, con un personal de apoyo que sepa todo su caso y que le ayude en las clases al realizar las actividades dentro o fuera del salón. ¿Sí? Y aquí es muy importante, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, marcar de pronto estas rutinas, pero con imágenes. Porque si de pronto yo tengo un niño que tiene TEA y que no tiene mucho lenguaje verbal, le tengo que anticipar las cosas, qué va a pasar primero, qué va a pasar después, qué va a pasar al final. Entonces sería muy bueno un horario visual, ¿sí? Con dibujitos. Primero tenemos esta clase, por ejemplo, de matemáticas. Luego vamos al parque y una imagen del parque. Luego regresamos a lunchar. Luego vamos al baño a lavarnos las manitos. Y luego regresamos a clase. Siempre es muy bueno tener estos horarios visuales para que ellos mismos los puedan sacar y colocarlos dentro de una bolsita para saber que ya falta poco para terminar el día. También tenemos señales emocionales. Puede ser llanto frecuente, sin causa clara, baja tolerancia a la frustración, dificultad para compartir o esperar turnos. Por eso es muy importante lo que veamos del juego, porque ahí aprendo a esperar mi turno, aprendo a que mi amigo también puede ir primero, que no pasa nada si me tocó primero, me tocó al final. Bueno, aquí en estas causas emocionales también puede ser algo mucho más allá que venga desde el hogar, ¿sí? Cómo han sido formados los niños, cómo han sido criados estos niños, si es que en casa yo enseño a compartir, a lo mejor no me he enfrentado a eso y llego a un preescolar y tengo a 18 compañeros más donde tengo que compartir mi juguete, donde no siempre recibo todas las cosas que yo quiero al segundo que lo quiero. Entonces, poco a poco, como maestras, vamos enseñando a esperar a que a lo mejor hoy día me tocó mi color favorito, pero que mañana no me toca mi color favorito o viceversa, ¿sí? Pero a lo mejor sí, como dice aquí, un llanto frecuente sin causa clara. Pueden ser tantos factores como una hipersensibilidad a la luz, algo que no, que le esté molestando biológicamente, hipersensibilidad a alguna textura, al sabor. Por ejemplo, hay niños que ven la plastilina y por la textura pueden llegar a vomitar. Esto a veces también puede pasar dentro de algún síndrome o de algún diagnóstico. Entonces, dependiendo del caso, siempre tenemos que valorar. Y aquí dice identificar sin diagnosticar, ¿sí? Ahora, tenemos muchas estrategias inclusivas aplicables dentro de la educación inicial, ¿sí? Eh, Vamos a ver. Primero tenemos el diseño universal para el aprendizaje en inicial. Tenemos cuentos visuales. Como maestra sabemos que los cuentos son una herramienta. Listo, Verecita, voy a compartir otra vez mi pantalla. Voy a poner la diapositiva en donde nos quedamos. La puedes visualizar otra vez, ¿verdad? Sí, sí, la puedo ver. Listo. Estamos hablando del diseño universal para el aprendizaje en inicial al momento de realizar las planificaciones, como cuentos visuales, las canciones que impliquen gestos, movimiento, pararse, sentarse.
que muchas canciones adentro también tienen diferentes nociones, por ejemplo, arriba, abajo, grande, pequeño, ¿sí? Donde los niños pueden ir aprendiendo de esta manera más lúdica, más interactiva, y si tengo alguna dificultad, pues ese va a ser mi medio de aprendizaje, ¿sí? Y también con material concreto, que era lo que estábamos conversando, de pronto como más texturas sensoriales, con los pies, con las manos, pinturas, si estoy viendo yo el color amarillo, pues pongo cortinas de color amarillo en mi salón de clase para que sea más visual, llevo bananas de color amarillo, pregunto de qué color es la cáscara, o llevo alguna otra frutita. De pronto un mango, que huele el mango, para que los niños tengan estas experiencias y que si hay alguna dificultad, sea este aprendizaje realmente integral, ¿no? De ahí también tenemos múltiples formas de expresión, como dibujar, señalar en el caso de que yo no pueda escribir, de que tenga algún problema en los inicios de la prelectoescritura, imitar a mi maestra. A veces aprendemos también cuando imitamos a nuestros amigos o nos vemos en el espejo para aprender las partes finas o gruesas del cuerpo. Hablar, construir. Tú me dices que, por ejemplo, el caso del niño que se le dificulta ciertos fonemas, el niño puede imitar, es solamente, también a veces es de practicar imitando los sonidos, de hablar al niño correctamente, porque muchas veces pasa que en casa los niños no les hablan de manera correcta, ¿sí? Y los papás hablan con fonemas que no deberían, todavía, digamos, de una manera como un poco más bebé, entonces el niño va adquiriendo ese sonido, va creciendo con ese sonido y claro, al momento de pronunciarlo lo digo como lo escucho. Y eso después lleva a problemas de lectoescritura porque yo escribo como estoy escuchando el fonema y luego escribo mal, ¿sí? Y que me puede llevar a de pronto, alertas de dislexia, de disortografía, de disgrafía, que es cuando no hay una buena caligrafía, me confundo mucho en las puntuaciones, pero que bueno, que vemos que eso ya son causas que se van viendo más adelante cuando yo comience el proceso de lectoescritura, ¿sí? Y también, por ejemplo, múltiples formas de motivación, el tiempo de elección, rincones temáticos, el rincón de la lectura. Vamos a ver más adelante el rincón de la calma, el rincón de matemáticas, donde tengo los bloques, los legos, donde tengo los rompecabezas, el rincón de la cocinita, donde puedo jugar a los diferentes juegos simbólicos y donde todos pueden participar sin excepción. También tenemos ajustes razonables específicos para la educación inicial, que nos dan rutinas visuales con pictogramas, que es lo que yo te mencionaba. Por ejemplo, tener un horario visual para todos mis estudiantes de cada materia y le vamos poniendo un check para que ellos sepan qué clase ya vimos. Muchas veces esto ayuda también a bajar un poco esa ansiedad. A lo mejor tengo algún niño con un problema emocional y eso lo ayuda al niño un poco a regularse o a tener dibujitos de lo que vamos aprendiendo, a tener carteles en mi salón de clase, qué hacemos primero, qué hacemos antes de salir al parque. Por ejemplo, en las mañanas nos toca, después del saludo nos toca rezar, luego pasamos a hacer alguna actividad, siempre con pictogramas, para que eso también los ayuda mucho. Obviamente a desarrollar mucho más su cerebrito en el proceso lector. Y también tenemos actividades cortas de 3 a 5 minutos, por ejemplo, para los niños que a lo mejor tienen un poquito la atención más dispersa, poner actividades cortas para ir practicando un poco más la atención. Espacios sensoriales o rincón de la calma. ¿Qué nos ayuda este rincón de la calma? Por ejemplo, no es que la maestra va a obligar al niño y le va a decir, si tengo un desborde emocional, tienes que ir al rincón de la calma, sino que el niño, cuando ya conoce el rincón de la calma y sabe los objetos que tiene ahí, que puede ser alguna plumita que yo pase por mi bracito para respirar, para calmarme, pueden ser esos pop que hay ahora, puede ser alguna botellita sensorial donde tenga agüita con escarcha y yo viro la botellita y eso me va a ayudar porque es algo sensorial, una almohadita, algo que a mí me ayude a regularme otra vez emocionalmente. El niño cuando sienta mucho enojo o de pronto tristeza o alguna emoción que esté muy desbordado, el niño elige que puede ir al rincón de la cama, ¿sí? O sea, simplemente para sentarme ahí, un lugar diferente, un lugar que está decorado
Puede ser como somos niños pequeños con el espacio o la playa, un lugar donde ellos sientan que en ese lugar puede ayudarnos a respirar mejor y a volver a nuestro estado y estamos listos para regresar otra vez, ¿no? A este proceso de enseñanza-aprendizaje. Una anticipación del inicio y final de cada actividad. Esto es muy importante porque son procesos que tú los abres y luego los cierras, que el niño sabe que tiene que comenzar y que tiene que acabar la actividad, que comienza desde casa. Un niño cuando come es muy importante que comience a comer sentado y que termine comiendo sentado, no que comiendo me voy a jugar en los muebles, a correr, a saltar, porque eso luego se ve reflejado en un salón de clases. ¿Qué pasa? Que como mi atención está muy dispersa, entonces luego me distraigo al realizar la actividad. Luego al momento de comer me paro, luego al momento de hacer la actividad me distraigo con mis colores, con mi cartuchera. Entonces sí es bueno también establecer un tiempo, claro que en muchos casos donde esta flexibilidad del tiempo va a ir de acuerdo a la necesidad del niño, un niño que necesite mucho más tiempo para realizar una actividad, que necesita que le repitan la consigna, que necesita a lo mejor no una hoja A4, sino seguir trabajando en una hoja A3, donde sabemos que no le puedo exigir una pinza digital, sino que aún sigue agarrando con más deditos porque no tiene mucha fuerza motora en su manito. Entonces, es dependiendo de la necesidad de cada niño. Estrategias de convivencia positiva. Tenemos el juego cooperativo entre pares o grupos pequeños, porque aquí ayuda a focalizar la atención, ayudo a verbalizar con mis amigos, a compartir experiencias, a unir lo que recién estoy aprendiendo con lo que yo vivo a día, ¿sí? También a que los demás niños tengan esta sensibilidad, si es que yo tengo algún compañerito con alguna discapacidad, alguna dificultad, y así entre todos vamos aprendiendo cómo ayudarnos. También turnos con apoyos visuales, frases modelos como lo que habíamos hablado. Este va primero, este va luego, este va al final. Aprender a esperar mi turno. Y ahora ya vamos llegando al final de las diapositivas. Tengo un microcaso, es chiquitito, contextualizado. Por ejemplo, tenemos que María, una niña de 4 años, habla poco, prefiere jugar sola y se frustra cuando no entiende la consigna. Entonces, Berucita, algo cortito. ¿Tú qué señales de las que hemos visto puedes observar aquí y qué ajustes pequeños podríamos aplicar en nuestra aula el día de mañana si de pronto tengo un caso así? Voy a dejar de compartir un ratito para que podamos conversar este caso, ¿sí? Ahora sí, Berucita. Ok, a ver, de las señales que puedo observar, primero es que habla poco, Ujú. también ella como que prefiere jugar sola, entonces, y también la frustración que ella demuestra al realizar las actividades. Entonces, podríamos aplicar el rincón de la calma al inicio, como que enseñarle que, como explicabas, que tengo este rincón con diferentes cosas que ella puede acercarse a utilizar cuando se sienta frustrada realizar esa actividad, como que detenerse y poderse calmar para poder retornar a hacerla. También en la parte que habla poco, podríamos como que hacer juegos interactivos donde ella pueda participar, entonces ella pueda sentirse incluida, también ver sus preferencias, como que preguntarle qué prefiere ella, qué es lo que le gusta para poder incluirlas en las actividades, si es que tiene algún color favorito, si tiene algún juego que le guste en casa, algún dibujito que le gustan más los elefantes, algún animal favorito de ella, poder como que tomar esas preferencias para incluirla en los juegos y que ella pueda tener como que ese gusto y pueda poder interactuar más y poder conversar más con ella al respecto de eso. Claro, porque puede ser, no lo sabemos, una niña que a lo mejor también se le dificulta el lenguaje y por eso habla poco, por eso prefiere jugar sola, o a lo mejor no ha aprendido a interactuar con sus compañeritos, y es verdad lo que tú dices, preguntar sus preferencias y de esta manera ayudarla a que ella interactúe en este juego. Muy Ujú. bien, Perecita, voy a seguir compartiendo la pantalla y vamos a decir tres ideas claves. La primera es que la diversidad a los 4 años es normal desde muy temprana edad, puede ser incluso antes, que claro, como lo habíamos dicho, no vamos a diagnosticar
pero sí podemos observar ciertas alertas, ciertas cositas que los maestros siempre observamos en el ritmo de aprendizaje, el momento de prestar atención, cómo hablan los niños, cómo se expresan, la dificultad en la parte motora, algo emocional, algo sensorial y esto llevarlo al DS, ¿no? También que pequeños ajustes cambian grandes experiencias. Lo que tú me decías ahorita, podemos utilizar el rincón de la calma, podemos utilizar la preferencia de la niña o del niño, preguntarle qué le gusta, uno como maestra, si el niño no tenga un lenguaje verbal, pero yo he visto que le gusta mucho este cuento, que le gusta mucho este dibujito, entonces puede ser que la niña traiga su cuento favorito y que se lo cuente a sus compañeritos y que de esa manera la niña vaya perdiendo a lo mejor este temor de hablar en público, de interactuar, jugar con sus amiguitos, que dentro del aula de clase la maestra es clave para el desarrollo integral de los niños, ¿sí? eh, Más allá de las nociones o de los contenidos, también cómo el niño se siente al momento de aprender, si realmente este es un aprendizaje significativo, si le estoy dando todas las herramientas sensoriales para que sea un mejor aprendizaje, si estoy interactuando de la mejor manera, el respeto que se debe tener dentro de un salón de clase, cómo también mis demás niños ayudan a los niños que tienen dificultades. Y tenemos una frase aquí para completar. Desde mañana implementaré en mi aula un pictograma o alguna rutina visual o algún juego cooperativo o algo que indique alguna anticipación o que ya va a terminar la actividad. ¿Cuál te gustaría implementar en tu salón de clase? Me gustaría implementar una anticipación. Una anticipación, ¿verdad? Porque muchas veces podemos notar un poquito de ansiedad en nuestros niños y sí es muy importante decir, vamos a ir a este lugar, en este lugar a lo mejor puede ser que haya mucha bulla y que tenga un niño hipersensible al sonido, entonces explicarle de que no pasa nada, que tú siempre vas a estar con él, que si él se siente a lo mejor muy abrumado, podemos salir un momento, respirar con él y ayudarlo, ¿no? Y Ujú. bueno, pues para finalizar con las diapositivas, tenemos un cierre donde dice qué aprendí y qué puedo aplicar mañana, que ya me lo has dicho un poquito, pero algo chiquito también que más que desees aportar, lo más Eh, importante. Bueno, de lo que aprendí fueron sobre las señales que uno puede observar. Es bueno como que tenerlas claras, tenerlas en cuenta, porque a veces uno se le va, o sea, observa algo, pero a veces uno dice, bueno, ya puede que este no sea nada o lo deja pasar. Entonces es como que bueno tener como que claras las señales que uno puede ir detectando para ver si es que el niño la supera o sigue teniendo esa dificultad. Claro, También con respecto a las estrategias como el juego cooperativo, el rincón de la calma, también esto de las rutinas con pictograma, porque los niños son mucho de que, ¿y ahora qué visuales. voy a hacer? Ajá, son muy Sí, visuales y muy como de que, bueno, y qué sigue después? ¿Y a qué hora es el recreo? Siempre preguntan como de que, ¿a qué hora vamos al recreo? Ya tengo hambre. Entonces, como sí, que tenerlos con la rutina de manera visual ayuda mucho a que ellos estén regulados, se sientan tranquilos y digan, bueno, no tengo que esperar ese tiempo, tengo que hacer esta actividad para que ya después continuar a la otra. Entonces también, ¿cuál era la otra pregunta? ¿qué puedes aplicar en tu aula el día de mañana, por ejemplo, con tu niña que tiene o tu niño que tiene lenguaje, alguna dificultad en lenguaje y con el otro niño que ustedes han observado también un poco en su comportamiento, algo, alguna alerta? Con el niño de lenguaje me gustó mucho eso de decirle también a los papás y aplicarlo también en el aula, el de la mermelada, ponerle encima de los labios. Igual creo que va a ser una experiencia linda para ellos también, como que ir descubriendo nuevos sabores y poder también... Masticar, chicle, ajá, también. Eso, esa actividad podría aplicarla también y con mi niño con que tiene hiperactividad podría hacerlo de implementar la botellita esta sensorial para la calma, para que él pueda como que concentrarse mejor en las actividades, tener este Claro, actividades espacio. que lo mantengan un poquito concentrados, un poquito cortas ya, y después vamos avanzando un poquito más. Sí, Sí, listo, Iberecito. Entonces, para terminar, te voy a presentar rápidamente un flyer que es un tríptico donde hay algunas herramientas que son las que hemos visto, sí, pero de manera más resumida.
vas a observar, aquí dice capacitación, estrategias inclusivas aplicables en la educación inicial. Tenemos el diseño universal, como ya lo habíamos visto, donde aparecen las canciones, los cuentos visuales, gestos, material concreto, que realmente este folleto es mucho para tenerlo en cuenta como maestros y también para compartirlos con los papás, ¿no? Porque sabemos que es una educación en conjunto, familia, escuela y sociedad, lo que hablábamos de imitar, de señalar, de dibujar, de construir, el tiempo de elección de las actividades, los rincones temáticos. Del otro lado podemos observar los ajustes razonables específicos para la educación inicial, que son las rutinas visuales que tú me mencionabas, las actividades cortas de 3 a 5 minutos, espacios sensoriales, la anticipación del inicio de una actividad y el final de cada actividad. Y también tenemos las estrategias de convivencia positiva, por ejemplo, el juego cooperativo, que ya lo habíamos mencionado con los pares o en grupos pequeños, de acuerdo a la necesidad de mi niño. Por ejemplo, tú puedes ver aquí cómo dos niños están ayudando a un niño que tiene muletas, ayudándolo a bajar esa sensibilidad entre los compañeros, los turnos con apoyos visuales, que a mi compañero le toca primero. Yo sé que tengo que esperar mi turno y sé que tengo que respetar el turno de mi compañero. Las frases de primero y luego. Y aquí tenemos, mira, a ver, cita algunas imágenes de lo que yo te mostraba, las rutinas diarias, como que primero me levanto, luego hago mi cama, lavarse los dientes, comer el desayuno, ir a la escuela, por ejemplo, eso nos podría servir mucho también de pronto si tenemos algún caso ya diagnosticado, claro, de TEA, por ejemplo, para que identifiquen las imágenes, él lo va a señalar o lo va a sacar y te lo va a entregar para saber qué le toca, para que él sepa qué le toca, hacer la tarea, jugar, hacer deporte, comer la cena o ir a dormir. Y también es que es muy importante que es un tema muy amplio para la parte emocional, los apoyos visuales. Si tengo algún desborde emocional, como lo hablamos, ¿cómo me siento hoy? ¿Me siento triste? ¿Me siento nervioso? ¿Me siento feliz? ¿Me siento enojado? ¿Me siento preocupado? ¿O me siento aburrido? Y claro, como maestros, ¿qué hacer si me siento muy triste? ¿Qué puedo hacer? Puedo tomar agua, puedo salir a dar una vueltita, puedo coger algo del rincón de la calma. ¿Qué hacer si me siento muy enojado? A veces les explicamos que es como un volcancito que a veces explota, pero que así explote, me sienta muy, muy enojado, no puedo lastimar a los demás, que tengo que avisarle a mi maestra y si no tengo el lenguaje visual, pues enseñarle al niño cómo comunicarse, decir no, poner un límite entre compañeros, eh, qué puedo hacer si me siento preocupado, quiénes son mis personas de confianza que le puedo contar, aburrirse, que a veces muchas personas a veces ven el aburrimiento como algo muy malo y que de verdad no es así, porque cuando yo soy aburrido, los niños comienzan a crear, a la imaginación, a ser muy creativos. ¿Qué hago si me siento nervioso? Sí, entonces, ¿cómo demuestro mi felicidad? Puede ser que a veces también cuando me sienta muy feliz, a lo mejor es un niño que se emociona tanto que grita y esto puede incomodar al otro amiguito. Entonces, son técnicas que nosotros debemos enseñar a los niños cómo autorregularnos, ¿no? Y sobre todo que ellos sepan identificar esas emociones, esas rutinas y saber qué puedo hacer. Sí, entonces, Mercita, este es un tríptico que yo te lo puedo compartir a ti, además de las diapositivas que ya las hemos visto. Entonces, eh, te agradezco mucho por este tiempo, gracias por tus aportaciones, espero haber ayudado un poquito en este conocimiento sobre la educación inclusiva con algún tipo de dificultad, ya sea en lenguaje, en la parte motriz, en la parte sensorial o en la parte emocional, ¿no? Y las que se puedan presentar dentro de un salón de clases, sabiendo que podemos hacer una planificación con este aprendizaje universal donde es muy sensorial para que así todos podamos aprender las mismas nociones, ¿no? Ya sea de diferentes maneras o con distintos materiales, pero siempre preocupándose de manera integral con el niño y ayudando a los papás, a la familia o sea al adulto que esté encargado de mi niño, ¿no? Dando las mejores herramientas. Listo, muchas gracias, Berucita. A ti, muchas gracias, Dayana. Gracias.